Regulación por conmutación sin aislamiento. Configuración reductora. Parte 5. Configuración conversor reductor síncrono. Como presenta la lámina, el conversor reductor síncrono es un conversor reductor en el cual el diodo auxiliar ha sido reemplazado por Q2, un MOSFET de baja resistencia en conducción, que es controlado con una señal que es la negada de la señal de control del conmutador principal, de forma que el MOSFET auxiliar se enciende cuando el conmutador principal Q1 se apaga y se apaga cuando se enciende Q1. Operando en modo CCM, la corriente circula en sentido source drain en el MOSFET auxiliar durante el tiempo de apagado de Q1. Este cambio en la configuración tiene dos objetivos. Primero, aumentar la eficiencia energética del conversor y, segundo, aumentar el rango de operación del conversor. Primer objetivo, aumento de la eficiencia energética del conversor. Primer objetivo buscado al reemplazar el diodo con un transistor MOSFET de muy baja resistencia encendido es reducir las pérdidas en conducción, aumentando de esta manera la eficiencia del conversor. Para evaluar las pérdidas en primera aproximación, en el conversor convencional el diodo en conducción se modela con su modelo lineal a trozos, formado por la conexión serie de una fuente de tensión de valor VAK y una resistencia de valor RAK-ON, mientras que el MOSFET Q2 en conducción en la zona óhmica se representa con la resistencia de canal dada por el fabricante. Operando en condiciones estacionarias con una corriente de carga IL y un ciclo de trabajo K, la ecuación 58 permite calcular la potencia PD disipada en el diodo en primera aproximación. En igualdad de condiciones, la ecuación 59 define la potencia PQ2 disipada en el MOSFET auxiliar Q2, también en primera aproximación. Si la potencia disipada en el MOSFET es menor que la potencia disipada en el diodo, la fuente sincrónica resulta más eficiente que la fuente convencional. Esta modificación se puede aplicar en todas las configuraciones conversoras de CDC para producir un efecto de reducción de pérdidas similar. El efecto del cambio es más importante en aplicaciones en las que tanto la tensión de entrada como la de salida son bajas, mientras que la corriente en la carga es comparativamente alta. Este tipo de situaciones es cada vez más común en las fuentes que alimentan a los circuitos integrados de altas prestaciones, que usualmente requieren tensiones muy bajas del orden de los 3.3 voltios o menores, a niveles de corriente del orden de una docena de amperios o mayores. Si se desea una salida de 3.3 voltios con una corriente de salida razonable, por ejemplo 10 amperios, y la tensión de alimentación es de 5 voltios nominales, se tiene que el factor K de reducción de tensión es idealmente 0,66. En la configuración reductora básica, la corriente circula por el dispositivo auxiliar durante el intervalo de apagado 1-K, que en este caso tiene una duración de 0,34 del tiempo de ciclo. Un diodo típico para esta aplicación es el WND10P08X con un voltaje AK nominal de 0.6 voltios y una resistencia en conducción de 0,014 ohmios. Como muestra la lámina, con estos valores, la potencia disipada en el diodo durante su periodo de conducción, PD, resulta 3.4 vatios. El MOSFET seleccionado tiene una resistencia en conducción de 0,0033 ohmios, con lo que la potencia disipada en el MOSFET durante el intervalo 1-K resulta ser del orden de 0,1122 vatios. La reducción en las pérdidas en esta configuración síncrona en relación con la configuración convencional con diodo auxiliar es de 3.28 vatios o porcentualmente del 96.7%. Para no introducir discrepancias en la comparación, se usa como dispositivo de control principal en ambas configuraciones al mismo MOSFET que se está usando como dispositivo auxiliar en la configuración síncrona.
Con este dispositivo, las pérdidas en las fuentes durante el modo de operación 1 llegan a 0,22 vatios. La potencia consumida en el conversor es, en primera aproximación, la suma de las pérdidas en los dos conmutadores. En la configuración básica, la potencia de pérdidas es 3,64 vatios. En la configuración síncrona, 0,224 vatios. Calculando las eficiencias de las etapas de potencia de los dos conversores, resulta que la eficiencia energética de la etapa de potencia de la configuración convencional con diodo auxiliar es del 90% aproximadamente, mientras que la eficiencia energética de la configuración síncrona con un MOSFET con dispositivo auxiliar es del 99% aproximadamente, para un incremento en eficiencia del 9% aproximadamente. Hay que hacer notar que se ha considerado solo las pérdidas en los dos dispositivos semiconductores que forman el troceador de la fuente. Como no se ha considerado ni el consumo de energía en la circuitería de control, ni en los elementos resistivos parásitos asociados con la inductancia del condensador del filtro, las eficiencias energéticas efectivas de ambas fuentes serán menores que estos valores, pero como el resto de la circuitería es básicamente el mismo en ambas fuentes, la configuración síncrona mantendrá su ventaja en eficiencia respecto a la convencional. Objetivo 2. Aumento del rango de operación del conversor. Este objetivo requiere que el conmutador principal Q1 sea un MOSFET o tenga directamente asociado un diodo de libre conducción y se implementa en dos partes. A. Extender el rango de operación en el modo de corriente sin interrupción en la inductancia, CCM, permitiendo la circulación de corriente inversa. B. Operar seleccionando el modo. Objetivo 2A. Además de reducir la disipación de potencia, reemplazar el diodo con el MOSFET extiende el rango de operación del conversor al modo con corriente no interrumpida extendido, o CCME, en el cual, si la corriente en la inductancia llega a cero durante el modo 2 de operación del conversor, puede continuar circulando como corriente inversa de drain a source en Q2, impulsada por la energía almacenada en la inductancia. La lámina muestra la forma de onda de la corriente en la inductancia cuando el conversor opera en el modo CCME. El tramo marcado en rojo desde el cruce por cero hasta el valor del pico negativo corresponde al segmento de la corriente que circula en sentido inverso de drain out source en Q2 desde que la corriente pasa por cero hasta el final del intervalo 1 menos K. Si el conversor entra en el modo CCME, al comienzo de cada ciclo de operación en el modo 1, la corriente inversa, segmento marcado en rojo desde el pico negativo hasta el cruce por cero, circula entrando en la fuente, esto es, devolviendo energía a la fuente, hasta que la corriente se reduce a cero y empieza a circular en la dirección directa, saliendo de la fuente durante el resto del intervalo K. Por supuesto, este modo de operación requiere que Q1 permita el flujo bidireccional de corriente, bien por el canal si es un MOSFET o por el diodo de libre conducción en antiparalelo, y que la fuente sea capaz de aceptar energía. Las ecuaciones desarrolladas para el modo CCM se aplican también cuando el conversor opera en el modo CCME, eliminando el modo DCM. Objetivo 2B. Operar seleccionando el modo. La operación con corriente inversa descrita en la lámina anterior es automática, pero si el controlador es suficientemente avanzado, puede aprovechar el control del MOSFET auxiliar para seleccionar dinámicamente los tres modos de operación presentados en la lámina, en función del nivel efectivo de la corriente de carga. Con carga alta, la mayor eficiencia energética se logra operando en el modo CCM. Como ya se ha descrito, en este modo el MOSFET auxiliar opera como un esclavo del principal y permanece encendido durante todo el intervalo de apagado del principal. Con carga media, el controlador apaga al MOSFET auxiliar en el momento que la corriente de la inductancia llega a cero, operando intencionalmente en el modo con corriente discontinua.
En estos dos modos de operación, el conversor opera a frecuencia constante. Con carga ligera, el conversor deja de operar a frecuencia constante y entra en el modo de modulación de la frecuencia del pulso, PFM, Pulse Frequency Modulation. En este modo, el controlador genera pulsos de entrega de energía de la misma duración predeterminada y apaga el MOSFET auxiliar cuando la corriente llega a cero, lo que formalmente es operar en el modo DCM, pero los pulsos no se producen con una frecuencia de repetición constante, sino a intervalos irregulares, según es necesario para mantener la salida al nivel mínimo de tensión especificado. Operar con esta filosofía de diseño mantiene la máxima eficiencia posible en todos los niveles de carga, pero requiere de un controlador más complejo. En el caso más extremo durante la operación PFM, es posible que el controlador simultáneamente ordene desconectar funciones no esenciales del sistema alimentado para reducir aún más el consumo de energía. La lámina presenta las curvas de eficiencia energética versus corriente de carga, medidas experimentalmente en 4 conversores del mismo modelo, con 5 voltios de tensión de salida, alimentados respectivamente con 12, 24, 36 y 48 voltios, valores de tensión de alimentación muy usados en equipos electrónicos. En esta prueba, los 4 conversores operan en modo CCM o CCME, con frecuencia constante. Se observa que la eficiencia de los 4 conversores es razonablemente constante por encima de los 1000 mA de carga, pero operando con cargas menores la eficiencia va reduciéndose, empezando por el conversor alimentado con 48 voltios y seguido por los otros conversores en orden de voltaje de alimentación decreciente. Para corrientes de carga por debajo de los 200 mA, la caída es casi vertical en los 4 reguladores. Específicamente, el conversor alimentado con 24 voltios tiene una eficiencia de 88% a 400 mA, que cae al 67% con corrientes del orden de los 100 mA. Datos cortesía de Maxim Integrated. La lámina presenta las curvas de eficiencia energética versus corrientes de carga medidas para los mismos 4 conversores del experimento anterior, pero ahora operando en el modo PFM con frecuencia variable. Se observa que las eficiencias de los 4 conversores tienen un comportamiento similar. La eficiencia tiende a disminuir para corrientes de carga por encima de los 1000 mA, con un pico de eficiencia entre 900 y 1000 mA. La reducción en eficiencia es lenta hasta los 20 mA, cuando empieza a ser rápida en todas las curvas. Específicamente, la fuente de 24 voltios tiene una eficiencia de 88% a 130 mA, comparado con el mismo valor de eficiencia pero 400 mA operando en PWM, y se mantiene en el orden del 75% con una carga de 5 mA, punto en el que cesan las mediciones, mientras que operando en PWM el 75% de eficiencia se alcanzaba con una corriente de entre 180 y 190 mA. Mediciones cortesía de Maxim Integrated. Cuadrantes de operación. Por construcción, en el conversor DC-DC reductor básico, la tensión de salida B0 es siempre positiva, porque Q y DM impiden que circule corriente de la carga a la fuente. Si la carga es pasiva, esto implica que la corriente de carga será también siempre positiva, por lo que el conversor trabajará naturalmente siempre en el primer cuadrante del plano BI, donde el voltaje y la corriente tienen la misma polaridad y la fuente entrega energía a la carga. Si la carga es activa y trata de inyectar corriente en la fuente, cambiando el sentido de la corriente de salida, esta corriente entrante solo podrá circular a través del condensador, el cual se cargará a una tensión superior a la deseada, interfiriendo con la operación del circuito conversor y eventualmente produciendo una falla por sobretensión. Cuando el conversor DC-DC reductor trabaja con cargas activas, existen dos posibilidades. Primero,
Si no se desea recuperar energía, se debe intercalar un diodo auxiliar de bloqueo de corriente inversa en la salida, para asegurar que también con cargas activas el conversor reductor opere siempre solo en el primer cuadrante. Si a priori no se conoce la naturaleza de la carga que será conectada, este diodo debe incluirse como medida genérica de protección. Segundo, si se desea recuperar energía, se debe usar un conversor reductor síncrono, que, en principio, sí permite la recuperación de energía porque trabaja directamente en dos cuadrantes. En todo caso, debe recordarse que, para lograr recuperar energía sin problemas, que el conversor sea capaz de operar con los dos cuadrantes requeridos es una condición necesaria, pero no suficiente. Es además necesario también que la fuente primaria sea capaz de aceptar la energía recuperada. Usualmente, si la alimentación primaria viene de una batería recargable, la recuperación es no solo posible, sino muy deseable. Si proviene de una pila no recargable o de la línea C a través de un rectificador no controlado, no es posible recuperar energía a la fuente, y el intento de recuperar energía simplemente cargará el condensador del filtro con posibles consecuencias dañinas.